Hola, somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Ibero y hoy les presentamos la evolución de la educación inclusiva en clave de políticas y legislación, tanto a nivel internacional como nacional. Este recorrido histórico destaca cómo ha cambiado el concepto de inclusión y cómo las políticas públicas han dado origen a legislaciones clave desde 1950 a 2024. Mi nombre es Kathleen Vergara y les voy a presentar las dos primeras décadas de 1950 a 1969. Iniciamos. En los años 50 la educación aún se concebía desde el enfoque selectivo. A nivel internacional venían unos antecedentes que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en Colombia la Ley 43 de 1947 que hablaba de una atención especial para los niños entre comillas anormales. El concepto de inclusión estaba reducido a una discapacidad severa. Teniendo esto en cuenta, vamos a dar inicio en 1950 con el derecho a la educación como principio universal, que reafirma el derecho a la educación como un valor clave, pero sin enfoque. Continuamos con una política de cobertura educativa rural en Colombia que buscaba extender la educación básica a las zonas rurales donde había mayores niveles de exclusión. Y en el 50 también se da el decreto 2586, que es que en plena posguerra se crea el ICETEX y se democratiza el sueño profesional. Continuamos hacia 1955, donde se crean los primeros institutos de discapacidad en Colombia, y esto es importante porque es uno de los primeros, es por primera vez la educación de personas ciegas y sordas queda respaldada por el Estado. En 1966 se da el Plan Decenal de Educación, donde su importancia radica que es uno de los primeros planes integrales que reconocía las desigualdades sociales y regionales. Y cerramos la década del 50 con la Declaración de los Derechos del Niño, donde el derecho a la educación, a la protección y el desarrollo integral sin distinción alguna era establecido. Con esto cerramos la década del 50 e iniciamos en la década del 60, donde se empieza a hablar de educación especial. A nivel internacional, la UNESCO comienza a difundir el derecho a la educación para todos y en Colombia se expide la ley del 68, la ley 115 del 68, que da los primeros pasos de integración escolar. La legislación seguía centrada en lo médico y en lo asistencial sin un enfoque de derechos. En este sentido, en 1960, la UNESCO impulsa políticas de equidad educativa, cuyas acciones eran promocionar la educación para todos y dar un apoyo técnico y financiero a los países que empezaran a implementarlo. En 1960 también se da la Convención contra la Discriminación de la Educación y esta es muy importante porque es considerada una de las bases jurídicas de la educación inclusiva moderna. Luego nos movemos hacia nuestro país Colombia, en donde en el 60 se dan tres cosas importantes, que es que se implementan los programas de alfabetización en zonas rurales, se dan las primeras críticas a la exclusión escolar, principalmente en los sectores rurales, y en 1960 se crea la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, que se va a fundar en 1968. Luego nos vamos hasta 1966, donde se da el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que si bien se firma, no va a entrar en rigor hasta 1976, y este es importante porque eleva la educación libre de discriminación a derecho humano. Y luego nos devolvemos a Colombia, donde entran tres legislaciones importantes. En el 68 entra el decreto 2737, que es la primera normatividad en Colombia que reconoce los derechos de la niñez y tiene su relevancia en la inclusión porque reconoce la obligación del Estado de garantizar el acceso educativo a todos los menores. Luego continuamos con el decreto 3157 de 1968, que es la reorganización del Ministerio de Educación y que se introduce la idea de cobertura con equidad. Y para cerrar esta década estamos en 1969 con el decreto 1962, que es donde nacen los primeros INEM, que son colegios de enseñanza media diversificada. Y este es importante porque son más opciones y quiere decir que hay más inclusión. Para redondear la idea, en solo 20 años la inclusión pasó de ser una aspiración a tener letra legal y cada firma acercó un pupitre más a quienes estaban quedando por fuera. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Saavedra, doy continuidad a nuestra línea del tiempo y les voy a hablar desde la época de 1970 a 1979 y de 1980 a 1989.
inicio con el auge del enfoque de integración en Europa y Estados Unidos. Durante los años 60 y 70 en Europa y Estados Unidos se consolidó un enfoque educativo que buscaba incluir a personas con discapacidad en entornos escolares regulares. Esta integración surgió como respuesta a las críticas contra los sistemas de educación segregada y a los movimientos sociales por los derechos civiles. El principio era que los estudiantes con discapacidad debían asistir a las escuelas regulares, siempre y cuando pudieran adaptarse a las normas del sistema escolar común. Esto quiere decir que no se modificaba el sistema, sino que se esperaba que la persona se adaptara a él. Fue un avance respecto a la segregación, pero todavía limitado a priorizar la adaptación individual por encima de los cambios estructurales. Integración escolar, modelo médico rehabilitador. En los años 70 predominaba una visión médica de la discapacidad en el ámbito escolar. Se entendía como un problema individual que debía ser corregido a través de tratamientos y rehabilitación. El objetivo era normalizar a las personas con discapacidad para que pudieran adaptarse al sistema educativo tradicional. Sin embargo, esta perspectiva muchas veces implicaba una visión segregacionista, aunque se buscaba integrar. El enfoque seguía siendo médico y centrado en cambiar al individuo, no en transformar el entorno educativo para que fuera más accesible y justo. Programas de educación especial segregada. Durante buena parte del siglo XX se desarrollaron programas específicos para estudiantes con discapacidad, ubicándolos en escuelas o aulas separadas del sistema regular. La intención era brindar atención especializada a través de una estructura paralela. Aunque se trataba de una respuesta institucional a las necesidades educativas especiales, esta separación limitaba la inclusión y reducía la posibilidad de interacción social plena. En lugar de compartir espacios con sus pares, los estudiantes eran ubicados en entornos distintos, reforzando la idea de que no podían ser parte del sistema común. Discapacidad empieza a considerarse educable. Durante la década de 1970 se produjo un cambio profundo en la forma en que se concebía la discapacidad. Se empezó a dejar atrás la visión individualista y excluyente, que la entendía como una carga o un problema médico, para reconocerla como una cuestión de derechos humanos. La educación y la integración comenzaron a verse como herramientas clave para lograr la inclusión y garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. Este cambio se reflejó en el surgimiento de movimientos por la vida independiente y en mayor demanda de acceso a sistemas educativos comunes desde una perspectiva más equitativa e inclusiva. Plan de desarrollo de Alfonso López Michelsen. Alfonso López Michelsen presentó el mandato claro, un plan de desarrollo centrado en construir un Estado comunitario. Sus objetivos principales fueron asegurar la democracia, impulsar un crecimiento económico sostenible y generar empleo, promover la equidad social y aumentar la transparencia y eficiencia del Estado. El plan se basaba en 3 ejes estructurales: el macroeconómico, el sectorial y el social. Aunque se presentó ante el Congreso, no llegó a convertirse en ley. Buscaba atacar los problemas de marginación que afectaban a más del 50% de la población colombiana. Decreto 088 de 1976, Organización de la Educación Especial. El Decreto 088 de 1976 fue una normativa clave en Colombia que organizó la educación especial y reconoció derechos educativos a las personas con discapacidad a través de programas diferenciados dentro del sistema nacional. Este decreto estableció la educación especial como un nivel educativo con características propias, promoviendo la creación de instituciones y aulas especiales, así como la formación de docentes especializados. Aunque representó un avance importante, su enfoque seguía siendo segregador, ya que separaba a los estudiantes con discapacidad del aula común. Este decreto sentó las bases para futuras reformas hacia una educación más inclusiva. Declaración de los Derechos del Niño. Eso fue en el año 1979. La Declaración de los Derechos del Niño es un documento fundamental para proteger a la infancia, promoviendo bienestar, igualdad, educación y desarrollo integral sin discriminación. Aunque adoptado oficialmente por la ONU en 1979, durante el Año Internacional del Niño,
se reafirmaron sus principios y se impulsó el proceso que culminaría en la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Esta declaración establece derechos esenciales como igualdad sin distinción, protección especial, derecho a nombre y nacionalidad y acceso a educación y atención médica. Inclusión parcial en aulas regulares, segregada. Durante la década de 1980 en Colombia, la inclusión educativa era escasa y se caracterizaba por la segregación. Aunque la normativa sentó bases para la inclusión, en la práctica muchas escuelas continuaban separando a estudiantes con necesidades educativas especiales. Normalización y acceso preferente. En los años 80, Colombia implementó reformas para democratizar el acceso a la educación superior, con la normalización de pruebas de ingreso y mecanismos de acceso preferente para grupos históricamente desfavorecidos, como poblaciones rurales y étnicas. Educación regular con apoyos empieza a discutirse. En esta época comenzó a gestarse el enfoque de educación regular con apoyos, permitiendo que estudiantes con discapacidad accedieran a escuelas comunes con apoyos específicos, marcando un primer paso hacia la inclusión educativa. Año Internacional de las Personas con Discapacidad, 1981. Proclamado por la ONU para aumentar la conciencia sobre la situación de las personas con discapacidad, este año se enfocó en promover su plena participación e igualdad en la sociedad. El 3 de diciembre se estableció después como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Plan Mundial de Acción sobre Discapacidad de la ONU, 1982. Este plan estableció un marco para la prevención, rehabilitación y participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad y el desarrollo. Sentó las bases para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ha influido en políticas nacionales e internacionales. Decreto 1006 de 1984. Reglamenta atención a estudiantes con discapacidad. Este decreto reguló programas especiales para personas con discapacidad, con un enfoque médico y especialista y asistencialista. Era más que inclusivo. Probablemente estableció funciones de atención en instituciones especiales, sin reconocer aún el derecho pleno a la inclusión en áreas regulares. Hasta acá mi presentación. Continúa el siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes. En nuestro trabajo de políticas versus legislación y exposición sobre la línea del tiempo, me correspondió el decenio de la década del 90 a 1999. Iniciamos con una descripción de la legislación internacional que ocurre en Tailandia en la declaración de Jointen. Ahí es donde inicialmente se habla de la necesidad de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas en el aprendizaje. Muy pronto, ya a nivel nacional, nosotros a través de nuestra nueva constitución o la constitución del 91, en los artículos del 11 al 41, hablamos y puntualizamos sobre cómo se reglamenta la educación en Colombia a través de nuestra Constitución, ¿sí? Luego damos un salto histórico hacia la época del 94, nuevamente un suceso internacional es la Declaración de Salamanca. Esta ocurre en 1994 y habla sobre la educación inclusiva, ¿sí? Igualmente, damos un brinco hacia el 94, en donde dentro de nuestro país hablamos de la Ley 115, la Ley General de Educación, que también se reglamenta y se formaliza en 1994. ¿Sí? Aquí vemos cómo se van alternando sucesos internacionales y nacionales que van encaminando y delimitando el fortalecimiento de la educación inclusiva para garantizar una educación amplia y suficiente. Mi nombre es Ángela Parra. Les voy a hablar del año 2010 al año 2024. En el año 2013, la política pública de educación inclusiva tenía como objetivo garantizar el derecho a una educación
de calidad para todas las personas. Esta política se alinea con la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que establece medidas para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. En este mismo año tenemos la Ley 1618 del 2013 y el Decreto 1421 del 2017, que son pilares fundamentales en Colombia para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito educativo. Para el año 2015 tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual busca eliminar las disparidades de género de educación y garantizar el acceso equitativo a todos los niveles educativos y de formación profesional para personas vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, pueblos indígenas y niños en situaciones de vulnerabilidad para el año 2030. En el año 2020 marcó por la pandemia, la UNESCO y la ONU intensificaron esfuerzos para promover la inclusión digital a nivel global, reconociendo que la conectividad y las competencias digitales son esenciales para garantizar la equidad y los derechos humanos en el entorno digital. Tenemos la estrategia de alternancia de educación remota, que surgió como respuesta del Ministerio de Educación Nacional a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Su objetivo fue garantizar la continuidad del servicio educativo, combinando el trabajo académico en casa con el retorno gradual y progresivo a la presencialidad, todo bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El decreto 600 del año 2021 surgió como ajustes razonables en evaluación. Establece lineamientos para la implementación de ajustes razonables en la evaluación educativa de estudiantes en situaciones de discapacidad. Esta normativa busca garantizar el derecho a la educación inclusiva, conforme a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1618 del 2013 y el Decreto 1421 del 2017, que promueven la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras en el sistema educativo. Muchísimas gracias. Bueno, y como conclusión en esta línea de tiempo que hemos venido trabajando, podemos determinar que la evolución del concepto de inclusión educativa refleja un cambio profundo en la manera en la que las sociedades entienden la educación y los derechos humanos. Lo que comenzó como al principio como una atención limitada y caritativa hacia personas con discapacidad, ha dado una visión más integradora y reconoce el valor de la diversidad en todas las personas con discapacidad. Y hemos podido reconocer la visión integral, la cual lleva a ver la variabilidad tanto en su forma física, su forma cognitiva, cultural, inclusive de género. A lo largo de estas décadas que hemos tocado con los compañeros, tanto a nivel internacional como a nivel Colombia, las políticas educativas han transitado desde un enfoque médico y segregador hacia un, o más basado hacia los derechos y la equidad y la justicia social. Hoy en día la inclusión se concibe como un proceso dinámico que implica transformar el sistema educativo para poder eliminar todas estas barreras y poder garantizar el acceso y la participación a los aprendizajes sin ningún tipo de discriminación. Esta transformación no solo exige que las leyes y los decretos sean aplicados, sino que también un compromiso tanto ético y pedagógico por parte de toda la comunidad educativa para poder construir entornos más humanos y sensibles en la realidad de cada estudiante. Gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido histórico. Sigamos construyendo una educación para todos y para todas. Dios les bendiga.